I own it, I bought it, it's mine, but I feel it as I'm the En una noche perfecta en Maastricht, decenas de miles de personas aplauden al unísono. Las luces iluminan el escenario, el vals fluye con elegancia y en el centro, André Rieu sonríe como si nada pudiera salir mal. Pero detrás de ese instante de felicidad colectiva, algo se estaba resquebrajando. Mientras el público celebraba, él contaba cifras en silencio. Deudas, riesgos, miedo. ¿Cómo puede un hombre que ha dedicado su vida a hacer felices a los demás vivir atrapado por una verdad que no se atrevía a decir? ¿Qué fue exactamente lo que André Rieu decidió callar durante años y por qué recién ahora se atreve a admitirlo? Mucho antes de los aplausos multitudinarios y de los escenarios iluminados, André Rieu creció en un entorno donde la música no era un adorno, sino una exigencia. Nació en Maastricht, una ciudad tranquila del sur de los Países Bajos, pero su hogar estaba lejos de ser un refugio relajado. Su padre, director de orquesta, vivía rodeado de partituras, ensayos y una disciplina férrea. En esa casa la música no era un juego, era una responsabilidad. Desde niño, el violín apareció como una extensión natural de su cuerpo. No hubo un momento exacto en el que descubriera la música, simplemente estaba ahí, marcando el ritmo de su vida cotidiana. Sin embargo, junto a ese privilegio, llegó algo menos visible, la presión constante por estar a la altura. En un entorno donde el error no se celebraba como aprendizaje, sino que se corregía con silencio y rigor, André aprendió pronto a no fallar, o al menos a no mostrarlo. Durante su formación académica, primero en su país y luego en conservatorios de prestigio, destacó por su técnica y sensibilidad. Pero quienes lo conocieron en esos años recuerdan a un joven reservado e incluso tímido, muy distinto al showman que el mundo conocería después. No buscaba protagonismo ni escándalos, prefería observar, escuchar y cumplir. Esa actitud aparentemente virtuosa escondía una semilla peligrosa, la necesidad de agradar siempre, de no decepcionar jamás. Mientras otros estudiantes soñaban con romper reglas o desafiar a la tradición, Andrés se aferró a ella. El vals, un género que muchos consideraban pasado de moda, comenzó a ocupar un lugar especial en su imaginario. No era solo música, era orden, elegancia, previsibilidad. Un mundo donde todo parecía tener sentido y control. Quizá, sin darse cuenta, estaba buscando en esas melodías lo que la vida real no siempre ofrecía: estabilidad. El verdadero punto de inflexión llegó cuando comprendió que no quería ser un músico más dentro de una orquesta ajena. Deseaba crear su propio universo. Abandonar el camino seguro para construir algo propio fue una decisión arriesgada, pero coherente con su carácter. No lo movía la rebeldía, sino una convicción silenciosa. Si iba a fallar, prefería hacerlo bajo sus propias reglas. Sin embargo, esa elección también lo aisló. Al alejarse del circuito clásico tradicional, empezó a caminar solo, sin padrinos poderosos, sin redes de protección. Cada éxito futuro dependería exclusivamente de él, y cada error también. Pocos lo sabían entonces, pero ese aislamiento inicial sería clave para entender lo que vendría después. Porque detrás del joven disciplinado, educado para no equivocarse, se estaba formando un hombre que aprendería a sonreír incluso cuando todo amenazaba con derrumbarse. ¿Fue esa infancia marcada por la exigencia la que lo preparó para el éxito o la que lo condenó a callar cuando más necesitaba hablar? Cuando André Rieu decidió fundar su propia orquesta, pocos imaginaban lo que estaba a punto de ocurrir. El mundo de la música clásica, celoso de sus tradiciones, observaba con escepticismo a aquel violinista que soñaba con devolver el vals al centro del escenario. Sin grandes apoyos institucionales ni la bendición de los círculos académicos, Rieu apostó por una idea tan simple como arriesgada: acercar la música clásica a quienes nunca habían pisado una sala de conciertos. El primer gran golpe llegó con la creación de la Johann Strauss Orchestra,
No era una orquesta convencional. El formato era más grande, el vestuario más llamativo, y la puesta en escena rompía con la solemnidad habitual. En lugar de silencio reverencial, había sonrisas. En lugar de distancia, complicidad con el público. Aquello funcionó. Y funcionó a una escala que pocos podían prever. Los conciertos comenzaron a multiplicarse por toda Europa. Después llegó América, luego Asia. Las cifras crecieron de forma vertiginosa, giras con cientos de fechas al año, estadios llenos, ventas millonarias de discos y DVD. Durante años, André Rieu se convirtió en uno de los músicos clásicos con mayores ingresos del planeta. Su nombre dejó de asociarse solo a la música, pasó a ser una marca global. La imagen pública era impecable. El violinista elegante, siempre sonriente, rodeado de músicos felices y de un público entregado. En los escenarios al aire libre de Maastricht, decenas de miles de personas se reunían cada verano para verlo tocar. Era, para muchos, el símbolo perfecto de una música sin conflictos, sin política, sin sombras. Un espectáculo donde todo parecía alegría. Pero mientras el éxito crecía, también lo hacía la maquinaria que lo sostenía. Los escenarios se volvían cada vez más monumentales, castillos, escaleras gigantes, efectos visuales, trajes de época. Cada detalle costaba más, mucho más. Y sin embargo, Rieu no parecía dispuesto a frenar. Para él, reducir el espectáculo equivalía a traicionar al público. Mantener el nivel no era una opción, era una obligación moral. Ahí comenzó a formarse una grieta invisible, porque cuanto más alto era el éxito, mayor era la presión. Cada gira debía superar a la anterior, cada concierto tenía que ser más espectacular, y cada decisión dependía, en última instancia, de una sola persona. André Rieu no delegaba fácilmente, confiaba en pocos y sobre todo confiaba en su intuición, incluso cuando los números empezaban a preocupar a otros. Mientras los aplausos se repetían noche tras noche, algo distinto sucedía fuera del escenario. Críticas cada vez más duras desde el mundo académico que lo acusaba de trivializar la música clásica, artículos que lo llamaban demasiado comercial. Rieu no respondía, sonreía, tocaba y seguía adelante. En público nada parecía afectarlo. Pero, ¿qué ocurre cuando el éxito se convierte en una carga imposible de sostener? ¿Y si detrás de esa sonrisa constante se escondía la certeza de que cualquier paso en falso podía hacerlo perder todo lo que había construido? Porque en la cima del éxito, cuando todos miran hacia arriba con admiración, es cuando menos gente se da cuenta de lo frágil que puede ser el equilibrio. Y en el caso de André Rieu, ese equilibrio estaba a punto de romperse. A simple vista, todo seguía funcionando. Los conciertos se agotaban, las giras se extendían y el público respondía con la misma devoción de siempre. Sin embargo, detrás del escenario empezaban a aparecer señales que pocos quisieron ver. La maquinaria que sostenía el espectáculo de André Rieu se había vuelto demasiado grande, demasiado costosa, demasiado dependiente de una sola voluntad. Los ensayos ya no eran solo musicales, se hablaba de logística, de transporte, de escenarios que debían montarse y desmontarse en tiempo récord. Cada concierto implicaba decenas de camiones, cientos de personas y una inversión gigantesca antes de que sonara la primera nota. Y aún así, Rieu insistía en no simplificar. Para él, cada detalle era sagrado. El público no podía notar ninguna diferencia, ningún recorte, ninguna señal de debilidad. Al mismo tiempo, comenzaron a circular rumores en el sector, comentarios en voz baja sobre gastos desmedidos, sobre decisiones que parecían más emocionales que racionales. Algunos colaboradores expresaron dudas, otros simplemente se marcharon. No hubo comunicados oficiales ni escándalos públicos. Todo se manejó con discreción, casi con silencio. Un silencio que contrastaba con el estruendo de los aplausos. La prensa especializada empezó a afilar el tono. Ya no se trataba solo de críticas artísticas, se hablaba de exceso, de megalomanía, de un espectáculo que crecía sin freno. Desde ciertos círculos de la música clásica, André Rieu dejó de ser visto como un colega para convertirse en un fenómeno incómodo, demasiado popular, demasiado rentable, demasiado distinto. Él, una vez más, eligió no responder. Pero esa decisión tenía un costo,
porque callar no hacía desaparecer los problemas, solo los aplazaba. En privado, las conversaciones eran distintas. Había noches sin dormir, cálculos repetidos, decisiones postergadas. El éxito, que durante años había sido un refugio, empezaba a transformarse en una presión constante. Cada gira era una apuesta, cada nuevo proyecto un riesgo mayor. Quienes lo rodeaban notaban cambios sutiles, un cansancio más profundo, una tensión difícil de ocultar. Aún así, cuando se abría el telón, todo volvía a su lugar. La sonrisa regresaba, el violín sonaba con la misma emoción de siempre. El público no percibía nada extraño. Y quizás ahí residía el mayor problema. Nadie estaba preparado para aceptar que algo podía ir mal. Porque cuando un artista construye su imagen sobre la felicidad, admitir fragilidad se convierte en un acto casi prohibido. ¿Cómo confesar dudas cuando millones esperan alegría? ¿Cómo hablar de miedo cuando se te ha asignado el papel de símbolo eterno del optimismo? Las grietas ya estaban ahí. No eran visibles desde lejos, pero crecían con cada decisión postergada, con cada problema no dicho. Y mientras el mundo seguía celebrando, la pregunta comenzaba a hacerse inevitable. ¿Cuánto tiempo puede sostenerse un imperio cuando su creador carga el peso en silencio? El punto de no retorno no llegó con un escándalo público ni con un titular devastador. Llegó en silencio, como suelen hacerlo las verdaderas crisis. Mientras el público seguía comprando entradas y celebrando cada concierto, André Rieu comenzó a darse cuenta de que el éxito ya no garantizaba seguridad. Las cifras, que durante años habían respaldado cada decisión, empezaron a mostrar otra cara. Los costos crecían más rápido que los ingresos, y el margen de error se reducía peligrosamente. Las grandes producciones, aquellas que habían construido su leyenda, se convirtieron en una trampa. Escenarios monumentales, decorados gigantescos, una orquesta numerosa viajando de país en país. Cada concierto exigía inversiones colosales antes de generar un solo euro. Durante mucho tiempo, Rieu había confiado en que el público siempre respondería. Pero cuando el sistema se vuelve demasiado grande, incluso una mínima desviación puede provocar un derrumbe. En privado, las conversaciones con bancos y asesores financieros se volvieron cada vez más tensas. Aparecieron palabras que nunca habían formado parte de su vocabulario artístico: deuda, riesgo, reestructuración. Para un hombre que había construido su carrera sobre la idea de ofrecer belleza y alegría, enfrentarse a esa realidad fue un golpe devastador. No se trataba solo de dinero, se trataba del miedo a perderlo todo: la orquesta, el proyecto, el sueño de toda una vida. Lo más duro fue la contradicción constante. Por un lado, debía mostrarse fuerte, seguro, imperturbable. Por otro, sentía que el suelo se resquebrajaba bajo sus pies. Cada noche subía al escenario sabiendo que, fuera de la música, las decisiones pendientes se acumulaban. Y aún así, no se permitía fallar. No podía. La sonrisa tenía que mantenerse intacta. El público no debía notar nada. La presión psicológica comenzó a pasar factura. El cansancio ya no era solo físico, era una fatiga profunda, silenciosa, que no desaparecía con el descanso. Había noches en las que el éxito se sentía como una carga imposible de sostener. Sin embargo, detenerse no parecía una opción. Parar significaba admitir debilidad, y admitir debilidad, en su mente, equivalía a traicionar a quienes habían creído en él durante décadas. Cuando la situación se volvió insostenible, llegó el momento más difícil: aceptar ayuda. Para alguien acostumbrado a controlar cada detalle, delegar fue casi tan doloroso como reconocer el problema. Las decisiones financieras empezaron a salir de sus manos, se impusieron límites, se revisaron gastos. El imperio que había crecido sin freno tuvo que enfrentarse, por primera vez, a la posibilidad real de desaparecer. Aún así, nada de esto se hizo público de inmediato. No hubo comunicados dramáticos ni confesiones abiertas. El silencio volvió a ser la estrategia. Un silencio calculado, necesario, casi desesperado. Mientras tanto, los medios seguían hablando del fenómeno André Rieu como si nada hubiera cambiado, y el público, ajeno a todo, continuaba aplaudiendo. Pero internamente algo se había roto.
La idea de que el éxito podía protegerlo de cualquier caída dejó de ser cierta. La fama no ofrecía refugio frente al miedo. La música no bastaba para acallar la angustia. Por primera vez, André Rieu tuvo que enfrentarse a una pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto había sacrificado su propia tranquilidad para sostener una imagen? La caída no fue espectacular, pero fue profunda. No se midió en titulares, sino en noches de insomnio, en decisiones forzadas, en la aceptación de que incluso los sueños más hermosos tienen un precio. Y ese precio, durante años, había sido pagado en silencio. Porque cuando el mundo te ve como un símbolo de felicidad, admitir que estás al borde del abismo se convierte en el acto más difícil de todos. Y en ese punto exacto, cuando ya no había espacio para seguir callando, comenzó a gestarse la confesión que cambiaría la manera en que muchos lo veían. La confesión no llegó en forma de escándalo, ni de lágrimas frente a las cámaras. Llegó despacio, casi con pudor, como si André Rieu todavía temiera que decir la verdad pudiera romper algo irreparable. Durante años había protegido una imagen, la del músico eterno, siempre optimista, siempre triunfador. Pero a los 76 años, sostener esa máscara comenzó a resultar más pesado que el riesgo de quitársela. Por primera vez, Rieu admitió lo que muchos sospechaban sin poder confirmarlo, que el éxito no había sido un camino de seguridad, sino de miedo constante, que detrás de cada gran gira existía la posibilidad real del fracaso, que hubo momentos en los que la deuda y la presión financiera amenazaron con destruir no solo su proyecto, sino también su estabilidad emocional. No hablaba de cifras con frialdad, hablaba de noches sin dormir, de decisiones tomadas con el corazón acelerado, de la sensación de caminar siempre al borde del abismo. La pregunta inevitable era ¿por qué había callado tanto tiempo? Su respuesta, lejos de ser grandilocuente, fue sencilla y demoledora. No quería decepcionar. No quería que el público, que acudía a sus conciertos buscando alegría, tuviera que cargar con sus problemas. Para Rieu, la música era un refugio colectivo, y confesar sus miedos significaba, en su mente, contaminar ese refugio con una verdad incómoda. También reconoció algo más profundo. Había confundido responsabilidad con sacrificio absoluto. Creyó que ser fiel a su público implicaba soportarlo todo en silencio, que detenerse, reducir, admitir límites era una forma de fracaso. Durante años, eligió seguir adelante incluso cuando su cuerpo y su mente pedían otra cosa. No por ambición desmedida, sino por una lealtad mal entendida hacia la imagen que había construido. En esa confesión tardía apareció una vulnerabilidad que rara vez se le había visto. Rieu habló de la soledad que acompaña al liderazgo, de la dificultad de pedir ayuda cuando todos te ven como un pilar inquebrantable. Admitió que aceptar apoyo fue, paradójicamente, uno de los actos más difíciles de su vida, porque significaba reconocer que no podía hacerlo todo solo. Sin embargo, la verdad no llegó acompañada de arrepentimiento total. André Rieu no renegó de su camino, no dijo que todo había sido un error. Lo que hizo fue algo más complejo, aceptar que el precio había sido alto y que no siempre supo cómo pagarlo sin dañarse a sí mismo. La música le dio sentido, pero también lo atrapó en una exigencia permanente. Al final, su confesión no resolvió todas las preguntas, dejó espacios en blanco, silencios deliberados, quizá porque algunas verdades no pueden contarse del todo, o quizá porque, aún ahora, después de decir tanto, sigue existiendo una parte de su historia que prefiere guardar para sí. Y es precisamente en ese espacio de lo no dicho donde la figura de André Rieu se vuelve más humana. Ya no solo como el hombre que hace sonreír a multitudes, sino como alguien que aprendió, tarde, que incluso la música más hermosa no puede protegernos del miedo. Mirar hacia atrás en la vida de André Rieu es recorrer una paradoja constante. Un hombre que dedicó su existencia a crear momentos de felicidad colectiva, pero que durante años cargó en silencio con una tensión que pocos imaginaron. El niño educado en la disciplina, el artista que convirtió el vals en un fenómeno global, el líder que sostuvo un imperio musical,
y al mismo tiempo el ser humano que aprendió demasiado tarde a reconocer sus propios límites. Su historia no es la de un villano, ni la de una caída escandalosa. Es quizá algo más incómodo, la historia de alguien que creyó que callar era una forma de proteger a los demás, que confundió fortaleza con resistencia infinita, que pensó que mostrar fragilidad podía destruir aquello que tanto esfuerzo le había costado construir. En ese silencio prolongado se escondía no solo el miedo a perder dinero o prestigio, sino el temor más profundo de todos: decepcionar. Hoy, cuando su música sigue llenando plazas y teatros, la confesión cambia la forma de escucharlo. Cada nota adquiere otro peso, cada sonrisa sobre el escenario deja de ser solo un gesto de alegría para convertirse también en un acto de resistencia. No porque haya engañado al público, sino porque sostuvo durante demasiado tiempo una imagen que no le permitía ser plenamente humano. El legado de André Rieu no se mide únicamente en cifras, discos vendidos o conciertos multitudinarios. Se mide en la pregunta que deja flotando en el aire. ¿Cuántas personas exitosas viven atrapadas en el mismo dilema, obligadas a aparentar que todo está bien mientras luchan en silencio? Su historia expone una verdad incómoda sobre la fama. Cuanto más alto se llega, más difícil resulta pedir ayuda. No hay un final perfectamente cerrado en este relato, no hay redención absoluta ni moraleja fácil. Solo la certeza de que, detrás de cada aplauso, puede existir una batalla invisible. Y quizá esa sea la lección más poderosa de todas. La música puede unir, emocionar y sanar, pero incluso los que la crean necesitan, alguna vez, ser escuchados. Porque al final, la pregunta no es ¿qué confesó André Rieu a los 76 años? La verdadera pregunta es si estamos dispuestos a escuchar lo que esa confesión dice sobre nosotros mismos.